Buenos días, pueblo de Belén. Qué bendición compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Mi nombre es Xiomara de Calderón. ¿Por qué me presento? Porque veo muchas caritas que no conocía y es mi primera vez que vengo a este grupo después de 18 años de conversión, para la gloria de Dios. Antes de comenzar la prédica, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes han escuchado un dicho en el juego de béisbol que dice: nada está escrito hasta el out 27? ¿Lo han escuchado? Nada está escrito hasta el out 27. Mis hermanos, estamos a pocos días ya casi de terminar el año. Si ustedes dirán, estamos casi a mes, 15 días, ¿sí? Más o menos, aproximadamente. Para algunos y algunas quizás han sido un año lleno de bendiciones, ¿sí? Para otros quizás han sido un año bastante fuerte, con situaciones difíciles, con pruebas, con cosas que quizás decimos: ¿y ahora qué me toca? ¿O qué sigue? Déjenme decirles que muchas veces nosotros decimos que ya no hay solución a las situaciones, pero Dios tiene planes trazados para cada uno de nosotros. Amén. Por eso yo quiero decirles otra frase, como también en otro deporte se dice, en el boxeo: aún no tires la toalla. La prédica que les traigo en esta mañana y que el Señor me permite es sobre los huesos secos, de aquello donde ya no hay esperanza, donde aquello que se ve que todo está perdido. Y por eso yo les pido el favor que anotemos también el nombre que el Señor nos ha regalado para esta mañana, en el cual el Señor nos va a hablar. Y la prédica es titulada: Dios es mi aliento de vida. Amén. ¿Cómo se llama? Amén. Para ello vamos a utilizar y nos vamos a apoyar en la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, versículo del 1 al 7. El libro de Ezequiel, en el capítulo 37, versículo del 1 al 7a. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Leo para ustedes. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos. Diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan.
Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces conocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo le hablé como Él me lo había ordenado. Palabra de Dios. Para comenzar, quiero hablarles un poquito de quién era Ezequiel. Y uno de los comienzos podría decirle el significado verdadero del nombre de Ezequiel. Y es Dios fortalece. El que Dios fortalece. Eso significa Ezequiel. Ezequiel, mis hermanos, tuvo que pasar una situación en la cual él tuvo que dejar a los suyos porque él fue llevado a un exilio forzado, donde tuvo que ver cómo se destruía su ciudad. Un joven en el cual el Señor le muestra una visión de los huesos secos, que es la cita más impresionante de este libro de Ezequiel. Una visión, mis hermanos y hermanas, que nos permite ver una enseñanza en aquellos tiempos que sirve como respuesta, fíjense, a las quejas que habían en aquel entonces en el pueblo de Israel. Había mucha queja y por eso el Señor permitió esta visión, para que Ezequiel fuera su voz y pueda llevar la promesa de Dios a estos huesos secos. En esta visión, mis amados hermanos, podemos ver dos realidades. Y una de la primera sería, lo que hay, ¿qué es lo que vemos? Hay muerte, hay huesos secos. Y yo le podría agregar, podría haber hasta mal olor de un lugar tan sin vida. Esa es la primera realidad. Y si nosotros vemos cuál es la segunda realidad que estaba pasando en ese momento paralelamente, ¿qué es lo que había? La otra realidad que había era viento y espíritu, totalmente diferente. Aquí muerte y aquí viento de vida, el soplo. Esas son las dos realidades que podemos ver en esta cita que hemos leído en esta mañana. Huesos y espíritu, muerte y vida. Eso es lo que se da en esta visión, por medio del cual el profeta expresa el mensaje más gozoso de la revelación, que es la victoria de la vida sobre la muerte. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener presente. La victoria de la vida sobre la muerte, que es lo que más prevalece y lo que siempre va a prevalecer. Ante esta visión, mis hermanos, los huesos secos es donde surge la pregunta de Dios. ¿Crees tú que estos huesos secos pueden volver a tener vida? Ahí surge esta pregunta. Y entonces podemos ver también en esta lectura que existen tres cosas muy importantes. La primera, una situación, una pregunta y una promesa. Vamos a ver cuál es la situación. La situación es el valle de los huesos secos, ¿sí? La pregunta es ver si creemos que puede volver a haber vida en esos huesos secos. Y la promesa es el aliento de vida que Dios dará a esos cuerpos muertos. Hoy en día,
Mis amados hermanos, ese valle de huesos secos son las situaciones que usted y yo estamos pasando. ¿Cuáles son esas situaciones que estamos pasando? Yo le pido el favor, cierre sus ojos por un momento y piense, ¿cuál es la situación que está pasando al día de hoy? ¿Planes no realizados? ¿Enfermedades aún no curadas? ¿Necesidades económicas? ¿Familias separadas? ¿Inseguridad? Póngale usted el nombre. Abra sus ojos, por favor. Esos son los valles. Los huesos secos, mis hermanos, van a ser la manera de cómo usted y yo los estamos enfrentando. ¿Sí? De la manera como usted y yo los estamos afrontando, y esos pueden ser hoy en día, depende de cómo estemos, podemos recibirlo con negativismo, con desesperanza, con duda, pero también podemos recibirlo con mucha fe. De nosotros va a depender de cómo vamos a estar viviendo ese valle en el cual el Señor también permite muchas veces para ver cuán grande es nuestra fe en Él. Cómo nosotros estamos ordenándole a esa situación que recobre vida, que se llene del aliento de vida. Amén. Dios es el Dios de los valles, mis hermanos, de las partes más bajas de nuestros momentos más oscuros. Él es el Dios de los valles. Él siempre está donde va a existir una necesidad de sus hijos. ¿No lo han sentido así? Claro que sí, ¿verdad? Él ahí ha estado en esos valles con nosotros, dándonos aliento. Y déjenme decirles que Él está al lado de cada uno de nosotros. Ya sea que estemos enfermos, sanos, tristes, alegres, ahí está Él. Siempre dando aliento, porque Él está atento para darnos vida. Porque Dios es Dios de vida. Amén. Yo quiero decirles algo. Y pongamos atención en esta frase. Toda muerte y todo sepulcro es superado por el Dios que vive. Amén. O sea que no puede haber sepulcro, porque tenemos a un Dios de vivos. Amén. Él no se olvida de los suyos. Jesús, déjenme decirles que no se quedó en el monte de la transfiguración, sino que Él bajó de nuevo al valle para dar libertad al cautivo. Imagínense el Señor en la transfiguración. Aquí me siento mejor. No, Él no se quedó ahí, sino que Él bajó para liberar al cautivo. Así como también Él baja ante la necesidad de su pueblo. Aquel hombre que le dijo: si tú puedes hacer algo por mi hijo, y pedía sanación. Y le dijo el Señor: todo es posible para el que cree. Amén. Ahora, mis hermanos, el Señor nos está haciendo la misma pregunta que hizo en esa visión. ¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida?
Esa es la pregunta que surge este día. ¿Crees tú que puede volver a tener vida esa situación que tú ya vistes, que no tiene solución, que no se encuentra una salida? Claro que sí. Porque Él ha venido a darnos resurrección por medio de la resurrección de Cristo. Amén. Déjenme decirles, mis hermanos, que esta pregunta hecha es para los hijos, así como Ezequiel, que confió en la providencia de Dios Supremo. Y eso nosotros podemos verlo en la respuesta que Ezequiel dio. ¿Cuál fue la respuesta que Ezequiel le dio al Señor? Le dijo: tú lo sabes, Señor. Porque él sabía cuáles eran los planes de Dios. Si nosotros, cuando nos pasa una situación, nosotros le dijéramos: Señor, tú lo sabes. Tú sabes cómo va a surgir este matrimonio que anda mal y va a resurgir nuevamente como la primera vez. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor, cómo yo voy a salir de esta deuda. Señor, solo tú lo sabes. Y eso es muestra de confianza. El abandonarse, el someterse, cada situación a la voluntad de Dios. Nosotros, mis hermanos y hermanas, tenemos que ver e imitar, a responder como Ezequiel lo hizo. Tú lo sabes, Señor, frente a una circunstancia que muchas veces y humanamente es imposible. Pero, ¿qué nos pasa muchas veces cuando estamos enfrentando una situación difícil? Nos llegan a nosotros, a nuestra mente, hasta cierto punto, si no estamos con la fe puesta en Dios. Vienen las dudas, vienen los afanes, vienen las tristezas, y que nos van consumiendo y nos van desanimando muchas veces. Nosotros, mis hermanos, tenemos que confiar en la promesa de Dios, que Él nos va a dar vida en nuestros cuerpos, en nuestros huesos secos. Amén. Cuando yo les dije al principio la frase del béisbol, ¿verdad? Nada está escrito hasta el outs 27. ¿Qué quiere decir? Que Dios, mis hermanos, tiene el bate y tiene la pelota. ¿Sí o no? ¿Y qué mejor y en qué mejor manos podemos estar que en las manos de Dios? Él es el dueño de todo. Él es el dueño, el más sabio, para cubrir y sacarnos de las situaciones en las cuales nosotros estemos. Él es el dueño y es al cual nosotros tenemos que abandonarnos y dejarnos, porque Él sabe lo que Él hace con nosotros. Así igual nosotros debemos contestarle al Señor ante las circunstancias de la vida y decirle: tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor, en qué área necesito ese aliento de vida. Tú eres el único, Señor, que puede dar vida a mis huesos secos. Tú eres el único, Señor, que tiene la autoridad y poder para revivir lo que usted y yo no podemos cambiar. Y decirle con toda confianza: ven y sopla desde los 4 puntos cardinales.
¿Por qué les digo que podemos decir esto? Porque Dios nos los ha ordenado. Porque así se lo dijo a Ezequiel: ve y diles. Y él obedeció. Por lo tanto, nosotros, con la misma autoridad y el poder que Dios nos da, también podemos decir: ven y sopla estos huesos secos. Porque, mis hermanos, todo, pero todo es posible para Dios. Amén. Porque Él es fiel, no a nosotros, sino que Él es fiel a su palabra. Y lo que Él ya nos dijo, Él lo cumple. Porque Él es el Dios de las promesas que se hacen vida en nosotros. ¿Saben qué? Fíjense que hay un proyecto de trabajo y todos nosotros estamos invitados a estar en este proyecto. A que vayamos y también en su nombre, vayamos, en el nombre de Jesús, vayamos a dar también esa palabra de aliento y decirle a aquel que está pasando esa situación que Dios puede resolver la situación que está pasando, llámese como se llame. Pero si nosotros llegamos a aquel hermano que quizás está pasando una dificultad, y si nosotros llegamos y le decimos: ay, sí, yo también estoy así, mira, yo creo que yo estoy peor que vos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando aliento de vida? Con nuestra manera de pensar, como la misma palabra nos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Como nosotros somos negativos, le llevamos también no aliento de vida, sino aliento de muerte. Y Dios nos está ordenando que nosotros seamos la voz, al igual que Ezequiel, y le demos orden en el nombre de Dios, de que baje y sople el Señor para dar vida a los huesos secos. Y yo les pregunto, ¿y ustedes creen que es lógico hablarle a algo que está muerto? Es bien ilógico, ¿verdad? Se escucha ilógico porque nuestra mente se limita. ¿Y cómo yo le voy a ir a hablar a un muerto? Levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Qué ilógico, dirían. No, Xiomara se volvió loca. Xiomara no aceptó la realidad. Pero ¿saben qué? Dios nos manda a hablarles especialmente a esos cuerpos muertos. Yo no sé si han escuchado decir que muchas veces nosotros estamos muertos en vida, ¿sí? Ustedes pueden ver un cristiano, aunque ande caminando, y uno dice: yo no sé cómo se mantiene parado. Y anda cabizbajo, y anda triste, no hay solución, ¿ya qué hago en esta vida? A esos cuerpos muertos el Señor nos está mandando. Y nos está ordenando a que llevemos su palabra. Porque la palabra da vida, mis hermanos y hermanas. Ese es el proyecto de Dios. Que seamos la voz de Dios. Que seamos sus manos para levantar al caído. Una vez hubo una comparación un poco feo. No lo que dijo el sacerdote, porque lo dijo un sacerdote, y nosotros nos quedamos preguntando: ¿y cómo es eso? Nos dijo una vez: muchas veces parecemos diviesos caminando. Y entonces, divieso, ¿y qué es un divieso? Y entonces un divieso, yo me imaginé algo duro, algo feo, me fui y busqué qué es un divieso.
Y es una parte muerta definitivamente. Y entonces, pero yo decía, y entonces andamos como diviesos andando, muertos en vida. Mis hermanos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Nosotros tenemos el aliento de vida. Dios nos la dio a nosotros. Amén. La lógica de Dios, mis hermanos, se basa en algo que tenemos que tener claro, y es la fe que nosotros vamos a tener en pie y firme. La fe que usted y yo tengamos de esa manera es que vamos a poder ver esa visión hecha vida en nuestras vidas. Pero para ello tenemos que creer y obedecer. Lo que hizo Ezequiel, creer y obedecer. Hablarle en su nombre a esos huesos muertos, porque Dios lo manda. Amén. Porque Él no nos ha dado, mis hermanos, un espíritu de temor. Él nos ha dado un espíritu de amor, de valor y de buen juicio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros, mis hermanos, tenemos que creer como Pablo, San Pablo, cuando dijo: yo sé en quién yo he creído. Entonces, cuando nos venga la situación, vamos a decir: yo sé en quién yo he creído. Y entonces, hasta como dice la misma palabra, cuando el enemigo viene a querer poner muerte en nuestra vida y nosotros salimos con palabra de Dios, yo sé a quién le he creído, ¿qué va a hacer? Va a huir. Va a huir la duda, va a huir el temor, cualquier temor que sea. El Señor se encarga cuando nosotros le hablamos con la misma palabra de Él. Mis hermanos y hermanas, los valles de muerte ya nos van a ser de muerte en nuestra vida cuando nosotros le creamos a Dios, sino que va a ser de vida. Entonces vamos a tener que decir: fuera dudas, fuera enfermedad, fuera mala economía, fuera pecado. Eso es lo que vamos a decir, porque en nosotros va a haber vida. Porque dice, como dijimos al principio, ¿se recuerdan? La última palabra, ¿quién la tiene? La última palabra la tiene Dios. Entonces, no tiremos la toalla, como en el boxeo. El hombre está casi muerto, todo desangrado. Y yo digo, yo ahí me quedara. Pero con tal de ponerse en pie, todo moribundo se levanta en el boxeo. ¿Por qué? Porque no tira la toalla. Y nosotros como cristianos no tenemos que tirar la toalla, nunca. Amén. Nunca. Aunque pareciera el valle más oscuro que podemos estar pasando. Amén. Nuestros huesos, mis hermanos, déjenme decirles que no están del todo secos. Por más situaciones que puedas estar viviendo, no están del todo secos. Siempre hay esperanza en nuestro Señor y Salvador. Su situación no está terminada todavía. Aquí no hay nada escrito hasta el Out 27. Nada está escrito ahorita, hasta el Out 27. Si recuerdan, hay esperanza, porque Él es el Dios de la esperanza. Tenemos que tener esperanza, y sobre todo, mis hermanos, es la fe. La fe, como la de Abraham. ¿Qué le pasó a Abraham? Tenía ya casi 100 años, dice. Imagínense. Tenía ya casi 100 años
y se daba cuenta que tanto como Sara y él estaban ya casi muertos. O sea, para ellos ya no había esperanza. Pero es nombrado el hombre de fe. Esa fe es la que tenemos que tener nosotros, porque Dios quiere establecer una relación íntima y personal con cada uno de nosotros este día. Que nos sintamos que no estamos solos. ¿Y saben por qué? Porque Él nos ama. Porque Él no nos ha traído a este mundo para que suframos, sino para que tengamos esperanza en Él. Por eso nos dice, háblale a esos huesos secos, a esa situación que estás pasando, a ese problema, a esa dificultad. Háblales, háblales. Así dice el Señor, aliento de vida, ven desde los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Amén. Para todo ello, mis amados hermanos, tenemos que tener una clave para ver la vida en nuestras vidas. Y es la obediencia. La obediencia como la tuvo Ezequiel. No lo entiendes, pero obedézcale, obedézcale. Y deje que Él sea la solución, porque Él no trae la solución, Él es la solución. Amén. Naamán, ¿qué saben de Naamán? No entendía Naamán que tenía que irse a bañar 7 veces al Jordán. Que 7 veces me tengo que ir a bañar. No entendía, con una vez le hubiera bastado. Pero ¿qué hizo Naamán? 7 veces se fue a bañar. Así es. Y en la obediencia encuentra la bendición. Pedro ya había fracasado. Ya se había desvelado. Ya había tirado las redes y nada. Pero vino el Señor y le dijo, tira la red a tu derecha. Un poco renegón, ¿verdad? Pero si ya lo hice. ¿No le suena algo conocido? Señor, pero si ya lo hice. Señor, si ya le fui a pedir perdón. ¿Y ahora qué hago? Y entonces le renegamos al Señor. Obedezcámosle. Hagamos como Pedro también. Salió, tiró la red y después ya no había ni qué hacer con los pescados. Mejor quizás lo iba a tirar otra vez, ¿verdad? ¿Y qué hago con tanto pescado ahora? La fe, la obediencia. Mis hermanos, ya dígale a sus problemas cuán grande es su Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Decirle al problema cuán grande es su Dios. Fíjense que hay una historia de un niño que le gustaba un equipo en particular de béisbol. Entonces viene otro niño y le dice, ¿cómo va el partido? Vamos perdiendo, le dijo. ¿Cómo es eso? Sí, vamos 20-0, le dijo. Y viene el otro niño y le dice, no te desanimes, tranquilo, no estés triste. Y le dice el niño, que yo voy a estar triste si ni siquiera mi equipo ha ido a agarrar el bate, le dijo. Entonces, la última palabra la tiene Dios. Nosotros jugamos con el poder de Dios. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que juega, no nosotros. Nosotros solamente somos los que le ayudamos. Así también mi vida fue hace 18 años.
cuando por primera vez yo escuché esta visión en mi santo retiro. Yo llegué frustrada, yo llegué con desánimo, yo llegué que ya no tenía salida, ya un noviazgo que ya parecía catedral, que nunca era terminada, 10 años y nunca me casaba, todo el mundo se casaba y yo no, sueños frustrados, ya huelía mal. Pero cuando yo escuché esta palabra de Dios, Ezequiel 37, el Señor sopló sobre mí y me dio aliento de vida, me dio tendones y sopló sobre mí, me dio carne. Y entonces todos esos anhelos, sueños rotos, esa tristeza, fue la añadidura que Dios fue poniendo y todo se fue dando según el plan de Dios. Y aquel anhelo que tenía ya 10 años como catedral, ahí está mi anhelo. Mis hermanos y hermanas, el Señor cumple promesas. El Señor da vida a nuestros huesos secos. Por más muertitos que querramos estar, el Señor nos da la vida, Él se encarga. Pero primero tenemos que estar ante el Señor que cumple promesas. Ante el Señor que es el que da el soplo de vida. Entonces, nada está terminado sin solución. Que ya faltan tantos pocos días para terminar el año. El tiempo es de Dios. Su vida es de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Solamente reconozca que Dios tiene la última palabra. ¿Quién la tiene? Dios tiene la última palabra. Y acepten recibir el aliento de vida en nuestros huesos secos, en esas áreas que necesitamos ser el soplo del Señor. Amén. Yo les pido el favor que pongamos una actitud de oración, que reconozcamos que Dios es el único que tiene la última palabra, que Dios es el único que nos da la vida a nuestros huesos secos. Amado Dios, mi buen Señor, yo te quiero dar gracias porque eres una promesa en mi vida, porque tú eres lo que anhela tanto mi corazón, especialmente cuando paso las pruebas, mi Dios, y no encuentro salida, cuando siento que todo se acaba, que todo se derrumba, que mi situación no cambia, que sigo enferma, que mi economía no cambia, que mi familia quizás está cada vez más separada. Señor bendito, tú eres el soplo de vida. Y no hay sepulcro en el cual tú no llegues con ese soplo y nos renuevas. Porque tú, mi buen Señor, eres la resurrección. Tú eres la verdad. Tú eres el camino. ¿A quién iremos, mi Dios, sino solamente a ti, que tienes palabras de vida? Aquí está tu pueblo de Belén, mi Señor, tus hijos, tus hijas, con sus valles. Pero mi Dios, también está su manera de pensar y de sentir.
su fe puesta en ti, mi Dios, que tú tienes la última palabra, que tú eres la respuesta que andamos buscando, mi Dios, que nada es imposible para el que cree. Te doy gracias por la palabra, mi Dios, porque sé que nunca regresa vacía, porque tu palabra tiene poder, porque tú, mi Señor, traspasas lo más profundo de nuestro ser, y sé que has dejado, mi Dios, la semilla en los corazones de tus hijos y las hijas que están aquí presentes. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por el mensaje. Gracias, mi Dios, por tener un corazón dócil en el cual tú, mi Señor, nos estás ordenando que vayamos y que te creamos a ti, mi Señor, y que podamos ser también un instrumento útil en tus manos. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico, y pido bendición para tu pueblo, mi Dios, para sus familias, para sus vidas. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Dios me los bendiga.